a lo largo de los ejemplos que hay. Y por cierto, incluso también, bueno, hay oportunidad de contrastar los hechos con los discursos, con las narrativas. En Venezuela hoy hay un discurso, hacia Venezuela, mejor dicho, hay un discurso hoy de lucha contra el narcotráfico y un presidente de Estados Unidos que dice, por ejemplo, que bueno, que Venezuela se convirtió en un estado que encabeza una transnacional del crimen, y por otro lado, el mismo presidente que dice luchar contra el narcotráfico le da un indulto a Juan Orlando Hernández, que fue condenado por ese mismo gobierno norteamericano como narcotraficante. Recordemos el presidente de Honduras. Entonces, ahí es cuando tú ves que los hechos no coinciden con los discursos, ¿no? Sí. Porque ese es un ejemplo de varios. Está, por ejemplo, el caso de el recibimiento que tuvo quien dio un golpe de Estado en Siria y fue recibido con honores en la Casa Blanca, que hasta hace meses era uno de los criminales más buscados por el FBI, considerado un terrorista por el mismo gobierno, pero recibió con honores en la Casa Blanca. Cosas como esas pasan. No, y cosas como esas, que las sentíamos tan distantes. Uno prendía los noticiarios y entonces venía el segmento de política internacional. Es posible que alguien viese hace algunos años eso tan distante, eso que está ocurriendo por allá, por África, por Asia, por Europa Oriental. Y resulta que lo tenemos aquí en la puerta de la casa, lo tenemos en la cocina. Todo eso nos pasa a nosotros a diario. La situación que antes narrábamos, la voracidad imperial que pretenden que los países hagan lo que ellos quieran, es lo que está dirigiendo este asunto. Fíjate tú la situación, hablemos de Venezuela. Estamos a 31 de diciembre, época de aguinaldos, ¿cuáles aguinaldos? ¿Cuáles aguinaldos? En estos días pues se aumentó levemente el salario. ¿Y cuál aumento? ¿Qué significa? ¿Y dónde está el desarrollo económico? Claro, cuando usted comienza a comparar cifras, las estadísticas del año 25 son mejores que las del 24, son mejores que las del 23. Cuando usted hace esa comparación, usted puede decir, hay crecimiento. Claro. Eso no quiere decir todavía que esa comparación del 25 con el 23 o con el 19 le llene los bolsillos a la gente. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, nosotros, en este año nuevo, tenemos derecho a seguir reclamando eso, a seguir luchando, pero allí vienen las diferencias. Nosotros tenemos derecho a luchar por mejoras en la economía, por mejoras en el salario, es nuestra condición de subsistencia, queremos mejoras en la salud, que se acabe este bendito cuento del kit médico que le piden a todo el mundo para poder brindarle servicios de salud, independientemente de que luego el servicio sea un servicio diligente, atento, afectuoso, pero hay unas alcabalas, unas cuotas iniciales que no tienen que ver con la gratuidad. Bueno, sigamos luchando por eso. Cualquiera diría, pero ¿y el cambio político? Bueno, luchemos por el cambio quienes creemos en la necesidad del cambio. Luchemos con reclamos, luchemos con las leyes, luchemos con sindicatos, luchemos con gremios empresariales, luchemos con la asociación política, es decir, el cambio no tenemos por qué abandonarlo, pero la soberanía tenemos que defenderla. Porque todo esto que dije al principio, que dónde están los aguinaldos, las cestas de Navidad, yo hablaba con un amigo sobre eso de las cestas de Navidad, cualquier empresa, por modesta que fuese, pues le daba a los trabajadores una cesta, un obsequio. Eso hay que verlo ahora como un objeto arqueológico. Eso no existe en Venezuela. Cesta de Navidad, aguinaldos. Entonces, la crisis económica, esa crisis económica, entre otras cosas, no es la única causante, ni es la originaria, pero es la que lo ha exacerbado, tienen que ver con el bloqueo económico, tienen que ver con que Venezuela no tiene ingresos, que Venezuela no vende petróleo. Entonces nosotros tenemos que defender la soberanía. Claro, porque esa medida hay que verla, porque siempre que decimos eso, bueno, pero es que el bloqueo no afecta porque importan carros de lujo, pero es que bloquear o sancionar a la fuente de más del 90% de las divisas del país, porque Venezuela es un país monoproductor, es que el carro de lujo, lo puede traer Juan Figueroa, que es un señor que lo puede comprar. Pero Juan Figueroa no tiene nada que ver con el salario suyo. En cambio, PDVSA no puede vender petróleo, ese sí tiene que ver con el salario suyo, porque ese es el que produce el dinero para que acá pueda tener dinero las gobernaciones, las alcaldías, o para que puedan contratar a la empresa de construcción o de contabilidad, o para que puedan asistir
a una reunión en el restaurante donde usted trabaja como mesonero o como cocinera para que... Es decir, el Estado ha sido una palanca económica y el Estado está amarrado por culpa de este bloqueo económico. Ahora, ¿qué ocurre también en la oposición? También hay diferentes enfoques. Hay gente que por llegar al poder, bueno, ¿qué bloqueo? No, hombre, ¿para qué me va a bloquear? El bloqueo es una cosa media. Cójase usted todo esto es suyo. Aquí tiene usted, agárrese el petróleo, agárrese el oro, agárrese el gas. Haga usted lo que quiere, más díganos usted qué es lo que tenemos que hacer. Eso sí, póngame a mí en el poder. Entonces hay gente que es capaz de subastar al país con tal de tener el cambio. El cambio es el gobierno para ellos, pero no es el cambio de estructura ni el cambio de funcionamiento. Otros creemos en el cambio, pero un momentico, no me toques la soberanía. Porque el problema de la soberanía no tiene que ver con 20, ni con PSV, ni con AD, ni con COPEI, ni con el MAS, ni con Podemos, ni con el PPT, ni con Soluciones, ni con la inmensa mayoría de los venezolanos que no son de ningún partido. La soberanía no tiene nada que ver con que usted es obrero o empresario, o usted es empleado, o usted es el dueño de la empresa. La soberanía es el único patrimonio que es de todos nosotros, que es Venezuela. Y esa soberanía está siendo pisoteada, está siendo tiroteada por el bloqueo económico, y lo que este señor Trump pretende, bueno, así como le pone el nombre de Golfo de América, que solamente él, me imagino que en su escritorio hasta las secretarias de él tendrán Golfo de México, así como él pretende que la gente de Groenlandia sea su propiedad, que los canadienses sean el Estado 51 de los Estados Unidos, así como pretende que le pertenecen todos estos presidentes títeres que él hoy tiene. Él piensa que bueno, que todo eso es propiedad de él. Bueno, él pretende que Venezuela también lo es, pero ahí se equivocó. Por eso yo digo que no se trata de una posición retrechera, no se trata de una posición mal creada, se trata de cuidar el patrimonio que es de todos los venezolanos. Y el primer patrimonio, por encima del petróleo, aunque suene escandaloso, es nuestra condición de venezolano. Es nuestra existencia espiritual, histórica, es nuestro ente, es nuestro ser, es lo que nosotros somos. Usted es la familia Machado, usted es la familia González, usted es la familia Hinojosa, usted es la familia Ferrer. Usted puede estar limpio hoy o tener éxito, usted puede estar desempleado o tener un buen trabajo, usted puede haber graduado a su hijo o a lo mejor su hijo abandonó la universidad, pero usted seguirá siendo siempre Ferrer, González, Machado. Es decir, ese es su patrimonio, su familia. Bueno, este país es nuestro. Este país no le pertenece, no es una sucursal de las compañías de Trump. Y aunque luzca un poco como altisonante lo que estoy diciendo, esa es tristemente la verdad. Este señor tiene una mentalidad colonialista, este señor tiene una mentalidad arbitraria. Bueno, fíjese lo que este señor hace con su propio país. Ustedes ven las imágenes de cómo trata a los propios... A los gobernadores. A los gobernadores, a su propia gente. Es decir, estamos en manos de un patán, de un déspota, y sin duda alguna lo que vimos en de una persona que ha ordenado asesinatos y que es un terrorista. Esa acción de intimidación, ese uso permanente de la violencia, esas acciones clandestinas, él anuncia que hubo una explosión en Venezuela y pone aquella carita de yo no fui, que en el fondo, bueno, aquí no hemos tenido conocimiento. Hubo un incendio en la parroquia, en el municipio San Francisco, en el estado Zulia. Por cierto, el alcalde del municipio San Francisco dio unas explicaciones muy detalladas en este programa de Rafael Galicia, una información muy detallada de cómo esta empresa de plástico en una nave de la empresa sufrió un incendio, un problema, y que todo fue subsanado. Es decir, eso no ha existido, pero eso forma parte del terror, hacer creer que ya sobre Venezuela hay estas operaciones. Es decir, estamos viviendo un momento terrible, pero en ese momento terrible, desde Venezuela ha habido una mano firme. Y yo lo digo con absoluta serenidad. Así como estamos, a mí cuando me preguntaban, ¿y usted qué malo ha hecho el gobierno? Entonces uno da una larga lista de cosas, ¿no? No hay agua, los apagones, los presos políticos, la intervención permanente del Poder Judicial. Y uno daba una lista de cosas que a uno no le satisfacen. Y me preguntaban, ¿y lo bueno? Y yo siempre decía, bueno, siempre hay algo bueno. Y yo sacaba a colación la misión vivienda, que me parece excelente. Bueno, ahora saco a colación también la defensa de la soberanía, porque ha sido una posición digna, ha sido una posición serena, y es algo en lo que no podemos transigir, mientras dolorosamente hay otros que son capaces de
de entregar todo, hasta la Plaza Bolívar y el Panteón Nacional, con tal de ellos tener el poder. Eso es indigno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Se nos Carlos. acabó el tiempo. Claudio Fermín con Gracias a nosotros ti. en estudio, 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias como siempre a quienes nos acompañan también en redes sociales. A la pausa y al regreso más de Primera Página.